La primera mitad del siglo XX y antes, casi todos los escritores, los periodistas, todos, muchos de los artistas plásticos y de los músicos eran autodidactas o tenían formaciones que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con un grupo de amigos, Ujú, ¿sí? Y tenían otros oficios todos. Inclusive los poetas eran abogados. En el caso, ujú, pues Aurelio Arturo era un abogado, por ejemplo, ujú, pero era un poeta, pero la poesía, pues las artes, estos artistas estudiaron las artes a pesar de tener otras profesiones en otra parte, ¿sí? Inclusive, pues el periodismo también era así, ¿no? No había carreras de periodismo. ujú. Había gente que sabía escribir y que entraba al oficio y se hacía en el oficio. Total. Había mucho de eso, ¿no? Y en el periodismo era muy claro, ellos les daban la oportunidad en una revista o en un periódico, a veces de provincia, y mostraban su capacidad y ahí el mismo periódico los formaba, ¿sí? Los compañeros, los otros Ujú, periodistas, la exigencia, la dirección del periódico los formaba como periodistas, pero ellos no tenían ningún título porque ni siquiera había esa profesión. Y eso pasa también con las artes. Uno ve pintores y pintoras como pues, Lucy Tejada o Hernando Tejada. Todos esos grandes pintores de la ujú, primera mitad del siglo XX colombiano no tenían una formación universitaria. A duras penas algunos fueron había cosas, pues, digamos que eran como talleres de artistas donde ujú, se formaban otros artistas que digamos que esa es la tradición, la tradición, pues, clásica de la formación del arte, que los artistas se formaban en talleres de artistas, ¿sí? Y en el Renacimiento, pues, había muchos artistas que tenían su casa y su taller también como una escuela y que los que entraban a ayudar ahí terminaban siendo artistas, pues en el arte que fuera, ¿sí? Y entonces eso ha existido siempre. Digamos que el autodidactismo ujú, no es una cosa, es una cosa que aquí ahora la gente se sorprende, ¿no? Dice, ujú. ¿cómo así? Y no fue al colegio, no fue a la universidad, pero si tú miras la historia de las artes, Total. está llena de autodidactas, ¿sí? O de gente que tenía otros oficios y el mismo Chekhov, de quien hablamos ahora, decía que su esposa era la medicina y su amante era la literatura. O Mm, sea, tenía otro oficio, pero eran artistas. Y se formaron con amigos, había tertulias. Aquí incluso en Colombia fue muy importante el automático, fue muy importante la cueva. En Medellín hubo un grupo que se llamó Los Panidas, que un poco patrocinados por Carrasquilla, donde estaba León, donde estaba Rendón, donde había mm, una gente muy interesante, inclusive de varias disciplinas del arte, pero estaban juntos era porque se estaban ayudando a formar entre todos. Debemos gobernar nuestra educación. La educación debe estar en nuestras manos. Nosotros debemos ensayar muchas cosas. Debemos conocer muchas cosas, debemos descubrir nuestros talentos y nuestras pasiones y atender esas pasiones, ¿sí? Pero con la conciencia de que somos los responsables de nuestra educación y que toda buena educación y toda verdadera educación de alguna manera es una educación autodidacta.